de Efesios, libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Y vamos a compartir la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Después de Gálatas encontramos Efesios. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 1, versículo 3. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Escuche lo que dice: bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Damos gloria a Dios por su bendita palabra. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Entonces seguimos con una serie que iniciamos, Fundamentos. Es importante tener claro lo que creemos. ¿Qué creemos? ¿Sobre qué está fundamentada nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿En qué estamos creyendo? Porque es importante determinar lo que creemos, nuestro fundamento, porque eso determina nuestra eternidad. Porque es importante entender y tener claro lo que creemos, porque eso define nuestra identidad aquí en la tierra y también va a definir nuestra vida en la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Entonces hemos estado viendo, yo creo, en la palabra, en la Biblia, como palabra de Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en lo terrible del pecado. Y el domingo pasado vimos, yo creo en Jesús. Y hoy veremos, yo creo en Jesús, mi Salvador. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro Salvador? Yo creo en Jesús, mi Salvador. Yo creo en Jesús, mi Salvador. Y esto que acabamos de leer en Efesios capítulo 1, del 3 al 14, es un himno, es una alabanza. Se le llama doxología. Es una frase, es una sola frase en griego. Una sola frase del versículo 3 al versículo 14 es una sola oración. Pablo saluda a la iglesia de Efesios y en medio del saludo él está tan lleno su corazón de adoración que empieza a adorar. Y dura aproximadamente 11 versículos adorando al Señor. Recordemos que Efesios es una carta de prisión. Pablo está encarcelado. Pablo no está en las mejores condiciones. Pablo quizás está atado con un cepo en lo más oscuro de una celda. Pero aún Pablo puede adorar
al Señor. Aún Pablo puede rendir su corazón a aquel que todo lo sabe, a aquel que todo lo puede, y confiar en que su soberanía es eterna. ¿Puedes tú confiar en la soberanía de Dios? ¿Puedes tú confiar en la bondad del Señor? Claro que podemos confiar, porque Él sabe cuándo nacimos, Él sabe nuestra vida y también Él sabe el día en que partiremos de esta tierra. ¿Cómo no confiar en Él? Y Pablo nos muestra un corazón que confía en el Señor. Y en medio de la cárcel, en medio de 3, 4 años de estar en la cárcel, Él saluda a la iglesia de Efesos y adora al Señor. Y es hermoso este himno, el versículo 13 al 14, porque Pablo se centra en la salvación. A través de este himno, Pablo nos está hablando de la salvación. Nos está hablando de las grandes bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Entonces vamos a acercarnos a este himno, a la palabra del Señor, y nos va a hablar en 3 sentidos. El primer sentido nos va a hablar sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? En segundo sentido nos va a hablar sobre las bendiciones de la salvación. Son múltiples las bendiciones de la salvación. Y en tercer sentido, el asombro de nuestra salvación. Entonces, lo primero que nos dice el versículo 3, vayan conmigo ahí a la Biblia, sobre la salvación. Miren lo que nos está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición de lo alto, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Bendito, bendecido, bendición. En una sola oración. Podríamos decir que es una redundancia, pero Pablo lo está haciendo para recordarnos algo. Está resaltando que somos bendecidos con toda bendición de lo alto por el bendecido, que ha sido bendecido por toda la eternidad. Y aquí en el versículo 3, Pablo nos empieza mostrando qué es la salvación. ¿Y qué es la salvación? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual que fluye desde la cruz, de la muerte y resurrección de Cristo, es salvación. ¿Qué es la salvación? Es toda bendición espiritual. Que usted pueda congregarse en este lugar. ¿Por qué podemos congregarnos en esta iglesia? Jonás me preguntaba en estos días: papi, si Jesucristo no hubiese muerto, ¿qué hubiese pasado? Todavía estoy pensando. ¿Han visto los muñequitos que hacen salir las roditas? Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, papi, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué sentido tendría congregarnos? ¿Qué sentido tendría orar? Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, ¿qué sentido sería que usted viniera cada domingo? ¿A qué? ¿Qué recibiríamos? Porque usted y yo venimos por la bendición de más de Cristo en nuestra vida. Y solo porque Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, es que la bendición de congregarnos, por medio de esa bendición, Dios nos da más de Cristo en nuestros corazones. Si Cristo no hubiese muerto, ¿para qué orar? No tendríamos al Espíritu Santo. Si con el Espíritu Santo nos da pereza orar, nos cuesta, pero vencemos. ¿Cuánto han vencido? Amén. Siempre vencemos. Con el Espíritu Santo, como lo vamos a ver, vamos a tener luchas, pero el Espíritu Santo nos va a impulsar a vencer. ¿Cuántos tuvieron luchas para venir a congregarse? Pero con el Espíritu Santo vencimos. ¿Cuántos tienen luchas para orar? Pero con el Espíritu Santo vencimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la más grande bendición espiritual que emana de la cruz del Calvario. Recuerden cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue lo primero que pasó? El velo del templo se rasgó en dos. Y ahí estaba el lugar santísimo, diciendo que la presencia de Dios ahora es para todo aquel que cree y confiesa que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vive y que habita y que reina en nuestros corazones para la gloria del Señor en Cristo Jesús.
Entonces, ¿qué es la salvación? Es toda bendición espiritual. Es toda bendición que Dios da a nuestra vida. Todo fluye de la cruz del Calvario. Es eso la bendición espiritual que tenemos de congregarnos, de orar. La bendición espiritual que tenemos, o vamos a ver un poco más adelante, la redención, el ser llamados hijos de Dios. Tenemos grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Versículo 4, sigue el apóstol hablando de la salvación. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Mire, la salvación no inicia en el hombre. La salvación no inicia en una mujer o en el hombre. La salvación es iniciativa de Dios. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Entonces la salvación no es que yo estoy buscando a Dios, sino que Dios me está buscando a mí. Recuérdame tu nombre. Dayelis. ¿Tú viniste solita? No. Dios te trajo. Dayelis tuvo el miércoles el servicio donde el hermano Anthony. Y vamos a estarlo visitando. Y Dios la trajo. Fue Dios. Pronto se levantará Dayelis. Estoy buscando a Dios. Pero tú lo estás buscando, Dayelis. Pero Dios primero te está buscando a ti. Porque antes de la fundación del mundo, ya sabía lo que iba a pasar con Dayelis. Él inicia la salvación. Es iniciativa de Dios. Lo mismo Jainer. Es Jainer, ¿verdad? Jainer. ¿Estás buscando a Dios, Jainer? Porque Dios te está buscando a ti. Un escritor dijo que Dios es el gran sabueso del cielo. El gran sabueso del cielo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Él siempre está buscando. Y lo bueno es que cuando tiene una presa, ¿qué presa se le puede escapar a Dios? Yo no quería ser cristiano. Yo no quería ser predicador. Yo no quería ser pastor. Pero ¿quién se le puede escapar al Señor? Recuerdo cuando tenía 16, 17, 18 años, subían al bus a predicar y yo, esos locos cristianos. Llegaban a tocar la puerta y me escondía. Y aunque yo no estaba buscando a Dios, Dios sí me estaba buscando. Y no es de que yo tenía 16, 17, 18, no. Desde antes de que yo fuera creado, ya Dios, antes de la fundación del mundo, ya me estaba buscando. Voy a buscar a mi hijo Juan en el 2000 y algo y lo voy a encontrar. ¿Y quién se puede esconder de Dios? Algunas personas dicen, pastor, donde yo voy escucho alabanza, donde yo voy me están hablando de Cristo, donde yo voy. Es una coincidencia, no, mi hermano. Es Dios quien te está buscando. Y eso no es de ahora. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Habían pecado, le habían fallado a Dios. Y Dios ya lo sabía. Pero ¿cuál es la pregunta que hace el Señor? ¿Dónde estás? Dios llega al huerto del Edén y sabe, porque Él lo sabe todo, que ya le habían fallado y llama al hombre, ¿dónde estás tú? Mire, tremendo. El corazón del Padre estaba dolorido por todo lo que el hombre iba a tener que vivir, por alejarse de Él. Sin embargo, lo llama. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Lo llama. Y aunque sabe que ha pecado, aunque sabe que le han fallado, aunque sabe que le ha dado la espalda a Adán y Eva, lo llama. Lo llama. ¿Y por qué lo llama? Lo llama para darle la oportunidad de arrepentimiento, de que le dieran la espalda a la desobediencia y abrazaran a Dios en arrepentimiento. Pero no lo hubo. Pero Dios sigue buscando al hombre, porque Dios es quien busca. ¿Recuerdan en Éxodo 3? Un hombre llamado Moisés
40 años en el desierto y se le aparece Dios en una zarza, un matorral que arde pero no se quema. ¿Y quién estaba en esa zarza? El ángel de Jehová, Cristo mismo preencarnado ahí, en esa zarza ardiendo. Y lo llama, porque Dios es el que está, siempre está buscándonos. Siempre Dios está buscándonos. Que usted busque a Dios no es porque usted desee buscarlo, sino porque Dios lo colocó en su corazón y lo ha estado buscando. Dejémonos encontrar por Dios, que esa es la mayor bendición del ser humano. Esa es la mayor bendición del ser humano, dejarnos encontrar por Dios. Diga conmigo, yo lo creo. Esa es la mayor bendición. Cuando Dios nos encuentra y entonces entramos en la vida que Dios quiere que tengamos, la mejor parte. Diga conmigo, la mejor parte. Esta es la mejor parte. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Entonces Dios es quien nos está buscando. Y recuerden al salmista David. El salmista decía, si subiera a lo más alto, si me escondiera en lo más alto, ¿a quién me voy a encontrar allá? A Dios. Y si cavara un hueco profundo, lo más profundo de la tierra, y termine de cavarlo, ¿a quién me voy a encontrar allá? A Dios. Donde termine el oriente, ¿a quién me voy a encontrar? Donde termine el occidente, ¿a quién me voy a encontrar? Y entonces el salmista termina concluyendo, ¿a dónde me iré de tu presencia? No nos escondamos más de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Diga conmigo, yo lo creo. Y entonces dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La salvación también tiene que ver con transformación. Dios no nos escoge para que sigamos iguales que el primer día que Él nos escogió. Tiene que haber una transformación en Cristo. Hay transformación. Porque Él nos escoge para hacernos a la imagen de Jesús. ¿Sabes cuál es el fin de nosotros como cristianos? Y el anhelo y la esperanza que algún día seremos igual a Jesús. Y cuando ese día pase estaremos en el cielo, en la presencia del Todopoderoso. Pero si hoy estás igual que como el primer día que creíste, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay transformación? O si quizás hoy estás peor que el primer día que creíste, ¿qué está pasando? Dios nos ha escogido para ser transformados en Cristo Jesús. Diga conmigo, Dios nos ha escogido para ser transformados en Cristo Jesús. Pero escucha esto. ¿Qué es lo que estamos contemplando? Porque lo que contemplamos nos transforma. ¿Han visto algún seguidor de Bad Bunny? ¿Algún fan de Bad Bunny? ¿Qué peinado lleva? ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Por qué? Porque es un seguidor y vive pensando en Bad Bunny, escuchando Bad Bunny, contemplando. Eso es contemplar, escucharlo, viéndolo, pensándolo. Y lo que contemplas te transforma. ¿Has visto una seguidora de Shakira o de Karol G? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece en el cabello, en el hablado? ¿A quién se parece? ¿Por qué? Porque lo que contemplamos nos transforma. Seremos transformados conforme a lo que contemplamos, lo que pensamos, lo que nos quita el sueño, lo que diariamente está en nuestra mente. Eso va a transformar nuestra vida, porque lo que contemplamos nos transforma. Por eso el cristiano tiene la tarea de contemplar a Jesús. Estás mirando la cruz,
puesto los ojos en Jesucristo, autor. Por eso Pablo nos invita a mirar a Jesús a cada instante, a su nombre. Pablo está recogiendo una ofrenda en 2 Corintios y él no dice, tienen que dar porque yo soy apóstol. No utiliza su autoridad. No les piden que den con autoritarismo, no. Tampoco el apóstol Pablo dice, mira cómo está la iglesia de pobrecita, mira cómo está en esto, están padeciendo. Tampoco toca sus emociones. ¿Sabe lo que hace Pablo en 2 Corintios? Le dicen, recuerden, aquel que siendo rico se hizo pobre en la cruz del Calvario y por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Recuerden, aquel que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y ahora, ¿cómo no podemos darle de las grandes bendiciones que Él nos ha dado? Pablo mueve el corazón de la iglesia hacia la cruz, hacia que contemplen la cruz. Y cuando contemplamos la cruz, hay una transformación, porque lo que contemplamos nos transforma a su nombre. Y Dios nos ha dado medios de transformación que el cristiano debe usar. La oración es un medio de transformación. En la oración no solamente Dios me da cosas, en la oración Dios se me da. Mire, en la oración Dios se me da a sí mismo. Cuando yo oro en el nombre de Jesús. Cuando oramos estamos contemplando a Jesús en la cruz del Calvario y somos transformados. Cuando nos congregamos, estamos mirando a Jesús en la palabra, en la adoración y somos transformados. Dios nos ha dado estos medios de gracia, congregarnos, adorar, orar, buscar su presencia. Cuando el hermano me llama, me habla, ¿por qué no has ido? Estás enfermo, vamos a orar por ti. ¿Qué está pasando? Mi hermano se convierte en un medio de gracia por el cual yo puedo contemplar a Jesús. Y él puede crecer también a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. A su nombre. Pero tenemos que aplicarnos a estos medios de gracia cuyo centro es Jesús y cuyo fin es Jesús. Recibir más de Cristo. Porque esa es la bendición grande, que usted y yo crezcamos en Cristo Jesús. Hoy les pongo un reto, iglesia. Mire la silla vacía que está a su lado. Es una alma que hoy no recibe a Cristo. Y no solamente como Salvador, sino porque si un cristiano no viene a la iglesia, ¿cómo va a crecer en Cristo? ¿Cómo va a crecer en Cristo? Mire, un día que yo no ore, me pongo agresivo. La pastora no me aguanta. Cuando la pastora me ve así cantaletoso, me ve así como regañón, como me dice, vete a orar. Me dice vete a orar. Porque un pastor Juan es el que ora y otro el que no ora. Porque en la oración estoy contemplando a Cristo y me estoy pareciendo a Él. Uno es el pastor Juan que estudia la Biblia, contempla a Cristo en la Biblia, y otro el que no. A su nombre. Entonces en esta semana usted va a llamar, va a recordar al hermano que se sentaba en esa silla y lo va a llamar. Pastor, ¿y qué yo le voy a decir? Quiero orar por ti. Me hiciste falta. Pero dice la Biblia, antes de criticar, saca la viga que está. Cuidado con eso. Es decir, que usted lo va a llamar, oye, ¿por qué no fuiste? Estás pecando. No. En amor. Nos hiciste falta. Quiero saber qué te está pasando. Quiero crecer contigo en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo te va a recordar, iglesia, cada uno de esa tarea. Hermano David va a llamar a la Yerlis.
¿Por qué quiere que oremos? Tome apunte de alguien que esté faltando hoy. Usted lo va a llamar y el Espíritu Santo te va a recordar. Y si no lo has hecho, te va a gastar hasta un sueño. Porque el Evangelio también es práctico. Y si tu hermano no viene a la iglesia, hay algo que le está fallando en su corazón. No nos pase como el hermano Yoyito. ¿Usted conoce al hermano Yoyito? Era líder de la iglesia, de otra iglesia. Y hermano, vamos a tener reunión. Entonces, como líder tenía que convocar a todo el equipo de liderazgo. Y de pronto llegamos a la reunión y está solito él. Ay, y los demás, no sé, pastor. Yoyito, estoy aquí. Después que Yoyito venga, después que Yoyito cumpla, los otros que se tengan. ¿Qué tal que así hubiese dicho Jesús? Si Jesucristo hubiese sido Yoyito, ¿qué hubiese pasado? Pero Jesús fue amplio en bendecir nuestra vida. ¿Cuánto lo cree? Entonces, iglesia, tenemos ese reto esta semana. Va a llamar, va a visitar a un hermano. Porque tenemos vía libre. Usted va cuando va a la casa de su mamá, usted dice, mamá, te voy a visitar. No va. No entra como hijo por su casa. Así que se dice. Como hijo por su casa. Y a veces a su nombre. Ay, si no quiere que lo visite, ¿a quién no le gusta que lo visiten? Así lo encuentra despelucado. Mire, pero este tema de la salvación nos invita a ser un pare. ¿Por qué corremos tanto? ¿Qué nos podemos llevar de esta tierra? Si no solo a Cristo, no hay más nada que nos podamos llevar de esta tierra. Vimos una vida tan acelerada. Barranquilla es una ciudad tan acelerada por ser capital del Atlántico, donde todo ya empieza los breaks y empieza ya empezó diciembre. Y no termina diciembre cuando eso en los carnavales. Y no termina los carnavales cuando ya el Día de las Madres no termina. Y vivimos como en un estrés, como en un... Pero venga conmigo, voy a ser un pare en el camino. La salvación me invita a ser un pare. Y a mirar también la salvación de mi hermano. Ahora mire esto. Hay una palabra que el apóstol Pablo utiliza abundantemente y es en Cristo. Si usted lee Efesios, la palabra que más se va a repetir es en Cristo. Bendecidos en Cristo, porque nos ha escogido en Cristo, porque nos ha redimido en Cristo, porque nos ha adoptado en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esta palabra no la va a encontrar en otro libro de la Biblia, sino en los escritos del apóstol Pablo. Es una palabra una frase que el apóstol Pablo creó para darnos un concepto espiritual. ¿Qué significa en Cristo? Significa que todas las bendiciones espirituales las recibimos en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? La imagen más cercana que nos puede explicar lo que significa en Cristo es como un matrimonio. Un hombre se casa con una mujer y están unidos. Ya no son dos, ahora son uno. Eso es un gran misterio, dice la Biblia. Y así estamos unidos nosotros. La iglesia así está unida a Cristo. Eso significa estar en Cristo. Y en Cristo, escuche esto, estamos unidos en su muerte, estamos unidos en su resurrección y estamos unidos en su vida. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Para perdonar nuestros pecados. Es decir, que lo que yo debía hacer, Él lo hizo por mí. Por mis pecados delante de Dios, yo tenía que morir en esa cruz.
Pero ¿qué hizo Cristo? Me quitó de la cruz y se clavó Él en esa cruz. Y se unió a mí. Ahora yo estoy en Cristo. Y ahora soy perdonado. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero también en Cristo significa estar unido a su muerte, a su resurrección. ¿Qué significa que Cristo haya resucitado? Que Cristo haya resucitado significa que fue el sacrificio perfecto. Significa que Dios aceptó ese sacrificio. Y significa la resurrección es el trofeo de Jesús. Lo que Jesús ganó por llevar una vida santa y agradable delante del Señor. Y nosotros estamos unidos a Jesús en su resurrección. Todo lo que Él ganó, también nosotros lo ganamos en Él. En Él somos bendecidos. Ahora Dios nos ve como hijos, salvados por la presencia del Señor en Cristo Jesús, a su nombre. Pero también estamos unidos a Jesús en la vida. Cuando usted y yo creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones. ¿Sabe qué significa eso? Que la esencia divina de Dios está en nosotros. No somos dioses, pero Dios está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y a través del Espíritu Santo de Dios, Jesús y Dios vienen a morar a nuestros corazones. Nos unimos y la vida de Jesús está en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Entonces, estas son las matices de la salvación. En la salvación entiendo que es una bendición espiritual. Entiendo que es una iniciativa de Dios. Entiendo que es transformación. Y entiendo también que todo esto es en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. A su nombre. Entonces veamos rápidamente algunas bendiciones de la salvación. No las veremos todas porque son amplias, pero miremos algunas que nos presenta el texto. La primera bendición de la salvación es la adopción. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Somos hijos de Dios y se llama adopción. En la antigüedad, una persona pudiente podía adoptar a un hijo que no era de él, y al adoptarlo se hacía tal cual como si fuera de él. Hasta podía tener la herencia de esa familia. Y eso es lo que significa estar adoptados en Cristo. No éramos hijos de Dios, pero ahora en Cristo Dios nos toma para sí y nos hace su hijo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Hermano, ¿nos damos cuenta de este privilegio? Que ya no somos huérfanos, sino que ahora somos hijos de Dios. En el mundo hay una sensación de orfandad, de que no pertenecemos a ningún lugar. A veces hay momentos que estoy en cierto lugar, pero me hago la pregunta, ¿qué hago aquí? Estoy en una familia y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Nos llega a veces sentimiento, esa sensación de orfandad, que siento que este no es mi lugar, que siento que no estoy donde debería estar. Y todos sentimos en algún momento eso. Y algunos le llaman la pregunta existencial. Ya están sacando materia sobre eso, el existencialismo. Y esa sensación de orfandad, muchos los hemos sentido. Pero hoy Dios nos llama para hacernos hijos. Y recordar que ya no estamos huérfanos. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? También nos habla de la bendición de la redención. Ya conmigo, redención. En el versículo 1:7 dice, en Él tenemos redención. Cristo nos ha redimido. Y mire conmigo estos términos. Diga conmigo, esclavo. En la antigüedad había personas que eran esclavizadas y vivían toda su vida con amos que lo esclavizaban y lo obligaban a trabajos forzosos. Pero en algunos casos
esa persona esclava tenía un familiar cercano y ese familiar cercano podía liberarla, y a ese familiar cercano que tenía la iniciativa de liberarla se le llamaba redentor. ¿Cómo se le llamaba? Redentor. Pero ese redentor no podía rescatar a ese esclavo de gratis. Tenía que pagar cierta suma de dinero. Y esa suma de dinero se le llamaba rescate. Y entonces cuando ese esclavo venía ese redentor y pagaba el rescate, ese esclavo se convertía en un redimido. Ya no era esclavo, sino que ahora era ¿qué? Redimido. Y a todo ese proceso se le llamaba redención. Redención. Y esos éramos nosotros. Éramos esclavos. A su nombre. Pastor, ¿cómo así que esclavo? De pronto las visitas dirán, pastor, ¿cómo así que esclavo? Yo no soy esclavo. Tenemos que mirar nuestra voluntad. ¿Podemos decidir libremente o no podemos decidir libremente? Para entender, y esto lo vamos a ver esta semana, me hicieron una pregunta, pastor, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces tenemos que mirar, va a salir en Pregúntele al Pastor esta semana. Y me estuve pensando, meditando, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces eso nos lleva a estudiar qué es la voluntad de Dios en la Biblia, pero también nos lleva a mirar la voluntad del hombre, del ser humano. Y para poder mirar la voluntad del ser humano, tengo que mirar la historia, cómo fue evolucionando la voluntad del ser humano según la Biblia. Entonces, encontramos en Génesis a Adán y Eva. ¿Cómo era la voluntad de Adán y Eva? Adán y Eva tenían la voluntad o la capacidad de pecar y no pecar. Miren, podían decidir, tenían libre voluntad de pecar o no pecar. Ellos podían decidir, pero ¿qué decidieron? Decidieron pecar, desobedecer a Dios, apartarse del Señor. Entonces, desde ahí, todos los que nacemos hijos de Adán y Eva, por el pecado de Adán y Eva, somos vendidos al pecado. Somos esclavos del pecado. Jesús dijo, el que hace pecado, el que practica pecado, es esclavo del pecado. Y ahora, ¿qué es el pecado? Es no caminar conforme a lo que Dios ha establecido en Cristo Jesús. Entonces, después de Adán y Eva, todos los hijos de Adán y Eva, todos los hombres y mujeres, nacen esclavizados por el pecado. De tal forma que en el proceso de la voluntad del hombre, los que nacimos después de Adán y Eva, somos incapaces de no pecar. Escuche esto. La voluntad de todo aquel que nació después de Adán y Eva es que es incapaz de no pecar. Una persona que no tiene a Cristo, lo único que puede hacer es pecar. Porque está incapacitado para no pecar. Y eso lo vemos en la práctica. Un hombre golpea a una mujer y luego el remordimiento le lleva un ramo de rosa y mi amor, no lo vuelvo a hacer. ¿Usted sabe cuántos feminicidios hay cada año? No va a cambiar. ¿Sabes cuántas mujeres mueren? Son asesinadas por esposos golpeadores. No va a cambiar a menos que Cristo venga a su vida. Porque si no tenemos a Cristo, somos incapaces de no pecar. Y el pecado, como la salvación, es multifacético. Porque el pecado se relaciona con que he quitado a Dios y he colocado cualquier cosa como si fuera mi Dios. Para algunos su Dios es la pornografía. Y todo el día, toda hora piensan, miran. Y entonces, ¿cuál es el pecado de la pornografía? Que he quitado del centro al Dios verdadero y he colocado al Dios falso de la pornografía. Otros la bebida. Han quitado al Dios verdadero y han colocado al Dios bebida. Porque tenemos un solo Dios verdadero. Pero el corazón del hombre es una fábrica de dioses y cualquier cosa puede ser Dios. Una máquina de moneditas, un tragamonedas, unos zapatos, una ropa,
Cualquier cosa creada, el hombre la puede tomar como Dios. Pero son dioses falsos que no salvan. Y que al final del camino nos vamos a encontrar con la terrible verdad que no hay salvación y que entonces hay una condenación eterna. Entonces no vale la pena poner nuestra esperanza, nuestra fe en esos dioses que nos salvan a su nombre. Porque eso fue lo que deslumbró. La serpiente le dice a Adán, a Eva, come de este fruto y serás como ¿quién? Y de una Eva voy a ser como Dios. Pero fue como Dios. En su corazón colocó al ídolo del pecado, de la desobediencia. Y miren las consecuencias. Entonces, mi amigo, mi hermano que me estás escuchando, si Cristo no está en mi corazón, estoy incapacitado para no pecar. Hay incapacidad. No es que no desee. No es que no quiera, es que no puedo. Porque hay una incapacidad en mi corazón para no pecar a su nombre. Pero en algún momento Dios fue tan bueno que nos buscó, nos llamó, oraron por nosotros, nos presentaron a Cristo. Y yo abracé a Cristo en mi corazón como mi Salvador y mi Rey. Me arrepentí, le di la espalda a mis pecados y empecé a caminar hacia la cruz. Porque eso es el arrepentimiento. Voy caminando hacia mi Dios y hacia mi pecado, pero le doy la espalda y empiezo a caminar hacia la cruz del Calvario. Hacia Cristo que murió por mí y me hizo libre en esa cruz por tu sacrificio perfecto. A su nombre. Y entonces cuando sucedió ese milagro y Cristo entró a mi vida y entró el Espíritu Santo, ahora el cristiano verdadero tiene la capacidad de no pecar, aunque va a tener luchas. Escuche esto. En cuanto a la voluntad del cristiano verdadero, tiene la capacidad por el Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo, de no pecar. Pero van a haber luchas. Por eso cada día usted y yo tenemos que fortalecernos en el Señor. Pero llegará un momento cuando estemos en la eternidad y hay una promesa que se nos dará un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo que tiene Jesús en estos momentos en el cielo. Y entonces en la eternidad, ¿qué pasará con respecto a la voluntad? Que seremos incapaces de pecar. En la eternidad, en el cielo, seremos incapaces de pecar. A su nombre, ¿cuántos quieren estar ahí? Seremos incapaces porque cogeremos plenamente la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces, por eso decimos que antes de Cristo estábamos esclavizados, pero vino nuestro Redentor. Alguien me invitó a la iglesia, alguien me oró por mí, me predicó el Evangelio y yo abrí mi corazón, porque ese es el mayor cambio, mi hermano, que Cristo entre a nuestro corazón. Y entonces alguien me dijo que Jesús pagó el rescate por mí, y no cualquier rescate. No pagó una moneda, 2 monedas, 3 monedas, 1 millón, 2 millones, 3 millones. No, ¿qué pagó Jesús? El máximo rescate que alguien pueda pagar en esta vida por alguien. Y es su propia vida para darnos vida y vida en abundancia. Ahora al abrazar a Cristo, al poner mi fe en Jesús, yo me llamo en Cristo Jesús redimido. ¿Cuántos redimidos hay en este lugar? Redimido no solamente es un cantante. Redimidos solo somos aquellos en los cuales hemos entendido el rescate de Cristo y hemos puesto nuestra fe en Él. Somos redimidos. Y ese proceso se llama ¿cómo? Redención. Diga conmigo redención. A su nombre. Pero también otra bendición de la salvación es que se nos ha prometido que al final de los tiempos seremos restaurados y nos pareceremos a Jesús. Iglesia, esto nos da esperanza. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Es un lugar feliz? ¿Está progresando hacia algo bueno?
Usted ve que el mundo se está desmoronando. Las sociedades se están desmoronando. Y ha sido así a lo largo de la historia. El mundo se ha ido desmoronando, decayendo. Mi hermano, y ahí se cumple la Biblia, que cielo y tierra, este mundo está pasando. La venida de Cristo está cerca. Las señales se están cumpliendo. Cielo y tierra, y este mundo está pasando. Eso es lo que está ocurriendo, mi hermano. Que este mundo se está desmoronando es porque está pasando. Pero en medio de un mundo que se está desmoronando, usted y yo podemos tener esperanza de que al final de este mundo seremos restaurados, que conoceremos a Dios cara a cara y veremos al Dios Todopoderoso glorificándose por toda la eternidad en nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Entonces, mira los privilegios, las bendiciones que tenemos. Ya no somos huérfanos, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos, ahora somos libres en Cristo Jesús. Y escuche esto, en medio de un caos, tenemos esperanza, porque al final de este caos hay una restauración final, donde no habrá miedo, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá muerte, sino que veremos el favor y la gloria del Todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Mire las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y por último, el versículo 7 nos recuerda que en Él tenemos redención mediante ¿qué? Su sangre. Su sangre. Todas estas bendiciones se dan a nuestras vidas mediante ¿qué? ¿Qué representa su sangre? Su crucifixión, su muerte y su resurrección. No podemos olvidar esto. Y este es el asombro de nuestra salvación, que uno murió en la cruz sin ser pecador, se hizo pecador por nosotros. Que aunque no lo merecía, Él escogió ese camino para darnos vida y vida en abundancia. Que en Mateo capítulo 4, Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Pero ¿qué dijo Jesús? Vete, Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿Qué le estaba proponiendo Satanás? Un atajo. Tú vienes a conquistar todo el mundo. Yo te lo voy a dar, pero no vayas a la cruz. Un atajo es lo que le está dando Satanás a Jesús. Pero Jesús, ¿qué dice? No hay atajos en el Señor. Voy a ir a esa cruz. Porque solo por la redención, solo por la sangre derramada en la cruz, es que voy a desatar las grandes bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Jesús no cogió un atajo, mi hermano. Jesús caminó derecho a la cruz.